acompañan en nuestro primer programa de En Jaque a través de Efecto Político. Gracias infinitas por estar acompañándonos en nuestro programa de estreno. Hoy está con nosotros un personaje que ya ha estado muchísimo tiempo inmerso dentro de la vida política, pero antes de empezar de manera oficial, quiero agradecer a nuestros auspiciantes, tanto a Ecoagua como también a Central Forward Company. Más adelante les estaremos contando de quiénes son ellos y de antemano agradecerles por ser parte de nuestro selectísimo grupo de auspiciantes. Ahora sí, sin más preámbulos, le doy la bienvenida. Está con nosotros el economista Esteban Quirola Bustos, quien fue prefecto de la provincia de El Oro y a quien me honro en hoy presentar. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en nuestro programa de estreno En Jaque. Muchas gracias, Cindy. Un abrazo a toda la gente linda que nos acompaña en esta entrevista. Un gusto compartir con ustedes. Cuando usted dejó de ser prefecto, usted se perdió un poco, no supimos más de usted, luego tuvo esporádicas apariciones y ahora ya está un poco más de lleno. Más adelante me cuenta por qué y a qué se debe, que ya lo vemos con bastante movimiento. Muy bien. Pero quisiera saber ahora, en ese lapso, cuando usted le dijo adiós a la prefectura de El Oro, ¿a qué se dedicó? ¿Qué fue de su vida en ese tiempo? Bueno, yo seguí haciendo política. La diferencia está en que muchos de los que hacen política se dedican a figuretear. Acuérdense que vino la pandemia y mientras vino la pandemia yo estuve repartiendo leche, mangos, piña, arroz, maicena, aceite, avena, verdes, camarones, entre otras cosas, pero ahí está la diferencia entre quienes no somos políticos. Usted sabe que yo estoy en política porque no me caen bien los políticos. Entonces, justamente... A mí me queda la duda. Entonces, justamente, hay un montón de fotos de todo lo que hicimos en pandemia. Ya. Sin embargo, yo no creo que es correcto publicarlas. Aunque alguna vez alguien en algún comentario de Facebook dijo, ¿dónde está Quirola ahora que está la pandemia? Y le mandé creo que 2.400 fotos de las casi 10.000 que tengo. Caramba. Y dijo, disculpe economista, y borró su Twitter y no, perdón, su comentario de Facebook y hasta ahí quedó. A ver, pausa. A mí me interesa mucho este tema de figuretear, porque cuando el político hace las cosas y las publica, le ponen la etiqueta de figurete, ¿verdad? Y cuando las hace, pero no las publica, dicen, estuvo escondido. Entonces, Es que, desde su perspectiva, debemos de manejarnos como ustedes los no, políticos. lo que pasa es que hay que saber cuándo, ¿no? Por Ok. ejemplo, cuando usted está en pandemia y está ayudando a la gente, si usted publica es propaganda. Ya. Si usted no publica, realmente es ayuda. Esa es la diferencia. Cuando usted va a ayudar a alguien y usted publica, eso es propaganda. Así de sencillo. Se desvirtúa la acción de realmente ayudar. Esa es la diferencia. Cuando usted está cumpliendo una función, por ejemplo, cuando yo hacía una carretera, sí, yo publicaba y decía, hemos hecho esta carretera. Eso es totalmente distinto. Pero cuando usted le hizo una casa, me acuerdo claramente, acá en la Circunvalación Norte, a una señora que usted contó la historia de que se le había roto el corazón cuando la señora estaba en su casa y no tenía cocina, y usted dijo, no, pues debemos de hacerle una casita. Le hizo la casita, y se la publicó, No, pues. eso es un storytelling, que es una cosa distinta, ¿no? El storytelling... ¿Estrategia entonces? No, el storytelling lo que dice es cómo esa señora impactó en mi vida. Yo no estoy haciendo propaganda de la entrega de la casa. Yo estoy contándole a la gente cómo esa experiencia de que la señora me dijo cuando yo le dije que no llorara, ella me dijo, yo no estoy llorando ni por tristeza ni por alegría, sino que estoy llorando porque usted no sabe cuántas veces yo le rezaba a Dios para que alguien como usted me viniera a ayudar. Es totalmente distinto. Yo no estoy promocionando haber regalado una casa. Estoy compartiendo con la gente esa sensación y ese sentimiento y que la gente comprenda cómo en la vida te van llegando mensajes de qué debes de hacer o para qué estás aquí. Economista, ahora lo vemos ya más activo, ya lo veo yo publicando fotos, ya lo veo subiendo imágenes en distintos sectores, lo veo apoyando, incluso por allí hace poco vi en una iglesia evangélica, me parece que también estaba usted prestando las carpas, las sillas, ya veo carpas también con su nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Está ya...? No, eso lo hemos hecho 8 años. No, pero ahora Sí, está señora. más de frente. Sí, no, pero no hemos dejado de hacerlo. Y las publica. Siempre hemos dejado de hacerlo.
nosotros estamos haciendo acción política y muchas personas, por ejemplo, cuando hay algún velorio o hay alguna cuestión, padecen porque no tienen una carpita o no tienen unas sillas. Ya. Entonces, sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es entregar este servicio a las personas que las necesiten. Hay personas que dicen, oiga, quiero hacer una fiesta del barrio y no tengo cómo. Bueno, yo sí tengo los equipos que no son tan nuevos porque son equipos que ya tienen 10 años de antigüedad, pero funcionan y la gente disfruta y hace con nosotros o acompañamos en la logística de la fiesta, así como de los velorios, así como de las matines de los niños, entre otras cosas. Sí, pero tampoco nos vamos a alejar de lo que realmente es el objetivo desde mi perspectiva, que es tener un contacto con la gente, ¿no? Sigue siendo un servicio. Sigue siendo un servicio. Más allá de que, por ejemplo, hay momentos en los que la gente me dice, economista, necesitamos la logística, pero no dicen economista, lo queremos tener ahí. Es distinto de cuando es algún tema político, porque en el tema político siempre hay condiciones. Siempre cuando un político dice, yo te doy las sillas, pero me nombras 10 veces, me publicas en la página, me das like, me no sé qué. Con nosotros eso no existe. Con nosotros es un tema de acción social. Usted necesita carpas, yo se las presto. Si publica o no publica la foto, igual. Yo me quedo con el gusto de haberla podido ayudar y de haberla podido servir. Entonces es algo netamente social, esa parte. Pero tampoco nos podemos alejar. Es acción social, pero no deja de ser no una proyección de aquí estoy, ¿no? No deja de ser algo político. Y sobre este tema, estamos camino ya a la vuelta de unas seccionales, en las cuales le pregunto, ¿aspira usted a participar? Sí, yo lo he dicho pública y abiertamente. Yo no... Tú sabes, los políticos tradicionales, tú les preguntas, ¿va a hacer? Y siempre responden... Donde el pueblo me pide. Exactamente, esa es la respuesta. Usted se la sabe mejor que yo. Ya me la sé, ya me la sé. Entonces yo no, yo soy transparente porque justamente... donde Dios me ponga, también dicen no, ahora. yo no estoy en ese nivel del político, yo estoy en el nivel del ciudadano. Caramba. Y yo sí te Oye, digo, ese es ¿usted nuevo. va a ser candidato? Sí, yo voy a ser candidato. Yo lo he entrevistado muchísimas veces a usted. Y esa es nueva la que usted me Pero está siempre se lo he dicho. Yo siempre le he dicho a usted, a mí no me agradan los políticos. Yo siempre le he dicho, yo no estoy en política. Mire, yo estoy en política porque cuando yo vi lo que estaba sucediendo con la provincia del Oro, a la cual mi familia le debe muchísimo y siempre somos agradecidos con la provincia del Oro, yo sentía que se estaban metiendo con nuestra gente en la provincia del Oro, porque la provincia del Oro no crecía. Y en ese momento que yo dije, alguien tiene que hacer algo, tenemos que salir a defender. Mientras el Ecuador crecía, la provincia del Oro decrecía. Mientras se generaban fuentes de empleo en otro lado, aquí no había empleo. Entonces, algo teníamos que hacer. Y eso fue lo que me motivó a mí a entrar en política. Y hay una historia que tal vez usted no lo ha escuchado, que para que yo sea candidato, a mí no me pidieron que sea candidato. A mí me dijeron, Esteban, no quiero que seas candidato, pero solamente revisa estas estadísticas. Obviamente, como economista, cuando yo reviso las estadísticas, digo, oye, ¿qué está pasando con mi provincia? Tenemos que salir adelante y cuando ya salimos adelante, ya se dieron varias condiciones y terminé siendo candidato. Y si usted me dice que la idea era dejar una mejor provincia, hacer algo para cambiar la provincia, le pregunto entonces, durante su periodo, ¿qué hizo para cambiar la provincia? O al menos para enrumbarla, porque yo creo que el lapso de la gestión de un periodo es corto y no le alcanza para mejorar quizás lo que las personas aspiren. Ojo al dato, yo soy enemiga de que las personas crean que el político está para solucionarnos la vida a los que no estamos inmersos dentro de la política. Pero sí creo que tienen una parte fundamental dentro de su rol en los cargos que ocupen. En el suyo, prefectura, ¿qué puede destacar o qué podemos decir que se hizo el cambio? Hay una mala percepción de lo que hace el prefecto. Okay. ¿A qué se dedica el prefecto? El prefecto se dedica a generar fuentes de empleo y ninguna otra cosa más. Todo lo que hace un prefecto es generar fuentes de empleo. Usted hace carreteras para generar fuentes de empleo. Usted hace temas ambientales para generar fuentes de empleo. Pero esa es la usted hace temas... interpretación. No. Es la realidad. No, pero es que usted no le dice, voy a ser prefecto para generar plazas de empleo. Es que no lo digo yo, pero eso es lo que debe de ser. Porque cuando usted hace carreteras es para generar fuentes de empleo. ¿Qué es lo que más empleo da en el mundo? El agua. ¿Quién está encargado del agua de la provincia del Oro? El prefecto. Entonces el prefecto está encargado de ese potencial, de generar ese ambiente para que se generen fuentes de empleo y poner plata en el bolsillo de la gente. Yo el otro día conversaba con una señora y me decía,
yo nunca recibí de usted plata. Y yo le dije, señora, ¿cuánto vale ahorita una libre pollo? Me dice, $1.50. ¿Cuánto valía cuando yo arreglé todas las carreteras de los agricultores? Ah, 80 centavos. Entonces la prefectura, gracias a esas obras, puso 70 centavos en su bolsillo. O sea, el Y pollo la está, gente, con usted el pollo estaba mejor. pero por supuesto, pues, y las naranjas también, y las papas también, y las verduras también. Por algo estaban los sistemas de riego, por algo estaban las carreteras, por algo nosotros hicimos el programa de mecanización agrícola, y la gente lo valora. Mire, hasta los huevos costaban casi $1 menos la cubeta que ahora, en mi época. ¿Por qué? Porque las carreteras de los avicultores estuvieron mantenidas permanentemente. A finales del 2014 y principios del 2015 empezaron a ver la diferencia. En las naranjas, que usted se acuerda de la historia. Cuando yo era prefecto arreglamos todas las carreteras que iban hacia los naranjales y resulta que le daban 40 naranjas por $1. Ahora le dan 15. ¿Por qué? Porque las carreteras están en mal estado. Eso es lo que hace un prefecto. Poner plata en su bolsillo. Cuando usted va a comprar $1 de naranja, conmigo le daban 40. Ahora le dan 15. Ok. Cuando usted iba a comprar pollo, ahora le cobran $1.50. Con nosotros le cobraban 80 o 90 centavos. Ya, entonces el mensaje entre líneas para el ciudadano, para aquel que nos está observando, ¿qué es? Que No, yo no soy con mensajes entre líneas. Conmigo la cosa es directa. claro, es que La es que prefectura genera empleo y mejora las condiciones de vida. tiene que Eso- trabajar en eso el es. sector vial de la Por provincia de supuesto. El Oro. Sí. Tiene que mejorar las condiciones para aquellas personas que están en el área rural, que es los espacios principales en donde tiene las competencias las prefecturas de El Correcto. Oro. Porque Y cuidado mire, se vaya a y mire, tergiversar mire, ahí y cuando dicen, ¿y la sinfónica? Bueno, la sinfónica se profesionalizó a jóvenes para que vivan de la música. También genera fuentes de empleo. El programa de Silabdi, ¿qué era? Inclusión de personas con discapacidad intelectual, ¿para qué? Para que pasen a la comunidad económicamente activa. Generación de fuentes de empleo. Todo, Cindy, todo lo que nosotros hacíamos era en función de generar fuentes de empleo. Ah, y las guarderías eran para que las madres puedan ir a su empleo, puedan tener un empleo, puedan trabajar o emplearse desde su casa. Los emprendimientos, que los textiles, que los sombreros, que los zapatos, etcétera, 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 eran generación de fuentes de empleo. A eso tiene que dedicarse prefectura. Y no se diga las consecuencias, pues no, las consecuencias sociales es que mientras más cantidad de empleo hay, menos delincuencia hay. Y hoy vemos cuál es la situación. Sí, pero yo creo que ahora no podemos hacer una comparación al 100% porque tuvimos 2 años fuertes de pandemia. Tuvimos un gobierno central que minimizó los recursos que se destinaban para estos espacios. También tuvimos atrasos, ¿A cuáles espacios se refiere? prefecturas en este caso. No. Sí. Mire, yo sí yo sé tuve un salto brutal, pero un salto brutal. Jamás se le ha recortado a una prefectura tanto presupuesto como me lo recortaron a mí. Si usted calcula y se da cuenta de los recursos que nosotros teníamos desde Prefectura del Oro en mi administración a los recursos que tenía la anterior con respecto a los que tiene la actual, la diferencia de la anterior es muy amplia. La diferencia de la mía con la actual no hay mayor diferencia. Si usted calcula más o menos los ingresos variables, al aumentar por el petróleo, le suben la cantidad que le bajaron en los impuestos en los ingresos no variables. Y al final, si termina compensando, probablemente hasta terminen con un poquito más de presupuesto, no tanto más que cuando tenían en mi época, pero probablemente con los ingresos variables terminen con un poquito más de presupuesto que nosotros. Pero estaban al día el gobierno central cuando usted estaba en Cuando función? yo me fui, nosotros terminamos de hacer obras y nos quedaron debiendo todavía 2 meses cuando yo salí. Sin embargo, yo nunca dejé de pagarle a la gente a tiempo. Quedaron financiados absolutamente todas las obras y de hecho, con esos 2 meses que faltaban por entregar en nuestra administración, tenían que haberse ejecutado obras que lastimosamente hasta el día de hoy no se han hecho. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, iniciar la vía Guanazán Huertas. Como por ejemplo, terminar de hacer los rellenos de los barrios de Puerto Bolívar. Como por ejemplo, convenios con los con recursos de Puerto Bolívar, Sí, los recursos, que eran 2.2 millones, recuerdo. los más o temas menos, de Puerto ¿verdad? Bolívar eran 1.8 millones que tenían que recibirse todavía del año 2018 y 19. Bien, economista,
Ya la vida del político en estos últimos años yo la he vivido más de cerca, he visto mucho más de cerca cómo es la vida del político y honestamente siento que todo el tiempo deben de estar en todos lados, ¿no? El político activo, el político que de Ujú. verdad sale, recorre, camina, busca y quiere mantener ese contacto con la gente. Pero nada se compara, desde mi perspectiva, a la tranquilidad del hogar, de tener una vida, no quiero decir normal, pero sí quiero decir menos caótica. ¿Por qué querer regresar a No es la caótica. a la vida activa política? No, no es caótica. Mire, yo en mi familia siempre he sido considerado como casi, casi adicto al trabajo. O sea, a mí me Ya. encanta trabajar. Yo cuento la historia Pero usted desde es pequeñito. economista, Sí, por supuesto, pero me encanta trabajar. pero en sus Como empresas. economista, me Ah, encanta ya. trabajar. Ok. Y toda la vida he trabajado. Yo siempre cuento la historia de que mi primer trabajo remunerado fue escurriendo pisos en la empacadora de camarón que administraba mi padre. Y mi padre a mí me pagaba 5 sucres a la semana por escurrir pisos. Probablemente para mí era un tema lúdico, ¿no? Pero en el momento que yo me compré un empastado de naranja con esos 5 sucres, ese empastado sabía a gloria. Y ahí es cuando cambia la perspectiva y tú te das cuenta, eso que la gente dice, el trabajo dignifica al hombre, siempre tiene que haber ese clic donde la persona entiende que el trabajo dignifica al hombre. Yo tuve la suerte de recibir ese clic a los 6 años con ese empastado. Y desde ahí he venido trabajando permanentemente y cada cosa que me he ganado ha sido con el sudor y el esfuerzo de mi trabajo. Sin embargo, cuando usted dice de caótico, caótico puede ser para alguien que no tiene una estructura, no tiene una disciplina, para alguien que quiere estar aquí y allá, o muchas de las veces el caos nace por consecuencias de las propias acciones de los políticos. O sea, el político mismo se encuentra con ese caos porque miente, porque ofrece obras que no va a cumplir, porque dice, sí, sí, yo te doy y busca, yo te ofrezco y busca quien te dé. Ese es el problema y ahí es cuando la política se trastorna. La gente me decía, economista, usted a nosotros nos decía la verdad y eso a nosotros no nos gustaba. Hoy nos arrepentimos de no haber votado por usted. Y ¿Quién inclusive, dice eso? mire, una señora en Ya, Saruma, ya. perdón, en Portobelo, se me acercó y me dice, economista, discúlpeme por no haber creído en usted. Yo creí un montón de mentiras y por eso no voté por usted, aunque usted nos había ayudado, había trabajado por nosotros, etcétera, y le pido, así con estas palabras, que son fuertes, Es fuerte. le Claro pido que es fuerte lo que me está perdón, diciendo. le pido perdón por no haber votado por usted. A ese nivel yo he recibido, y eso obviamente te toca y te llega, porque que una persona diga, oiga, a nosotros no nos gustaba que usted nos diga la verdad, pero ahora nos arrepentimos de haber creído en mentiras, obviamente te llega, ¿no? Y te impulsa más, porque eso es lo que nosotros buscamos como ciudadanos, que la política deje de ser una tarea de falsos que se dedican a ofrecer un montón de cosas que al final no terminan cumpliendo. Y ahí es cuando la gente deja de creer en la política, y es cuando la gente dice, oye, no me sirve de nada. El otro día estuvimos en una reunión donde yo les Ya. expliqué todo un programa de trabajo a una cooperativa. Y la cooperativa dijo, ¿sabes qué? No nos interesa si usted nos da trabajo o no nos da trabajo más adelante porque preferimos pájaro en mano que asiento volando. Regálenos 10 sillas. Entonces en ese momento es cuando el político dice, no tiene sentido trabajar en algo cuando la gente con 10 sillas Se se conforma, se conforma, contenta, ¿no? cuando no es así. La gente debería de tener esa percepción de, oiga, usted está en política, vamos y trabajamos. Cuando yo visito un lugar, no pido el voto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted presenta un programa de desarrollo y usted le dice, vote por Quirola, se perdió la esencia del programa de desarrollo. Y cuando se pierde esa esencia es cuando las personas dicen, no, no, solamente vino por el voto. Lo que nos está diciendo es cuento. Y la gente lo nota, ¿no? Y hay gente que me dice, oiga, pero usted vino aquí, nos habló 2 horas, nos ayudó en estos temas, nos habló de comercialización, nos generó esperanza y no nos pidió el voto. Y yo le digo, por eso justamente, porque yo no he venido por un voto suyo. Yo he venido para que usted, junto a nosotros desde prefectura, haga patria y haga lo que se debe de Suena. hacer por la provincia. Igual no deja de sonar como una estrategia. Todavía no me responde por qué volver, por qué querer regresar a la vida política Por- activa de lleno, al 100%. ¿Usted cree que una persona pidiéndole perdón
por haber creído unas mentiras no son suficientes. Una persona. Oiga, no fuerte son lo que dice. Sí, por supuesto. No son suficientes para que usted se motive a volver a encarar mentiras que son la consecuencia de una provincia que recibió el 82% de las vías en buen estado y que hoy tiene el 25% de las vías en buen estado. Vías que en un programa vial provincial fueron tomadas en cuenta para ser asfaltadas y resulta que ahora ni siquiera le han dado mantenimiento de lastre. Y que las pocas vías que están en buen estado son porque nosotros dejamos 40 centímetros de lastre. Que vías que no les dieron mantenimiento hoy están desbarrancadas. Vaya hacia Uscurrumi y tiene que pasar por un puente artesanal donde hay un letrero que dice solo para peatones. Y por ahí pasan carros. De hecho, yo he pasado por ahí. Pero sigue, creo yo, que usted sigue dejando de lado el tema de los 2 años de pandemia. O sea, no podemos alejarnos de la realidad. Mire, los 2 años, ¿Afectó a todos o usted? Mire, los 2 años de pandemia. ¿Usted no se vio afectado dentro de sus actividades como empresario por la pandemia? Por supuesto, todos nos vimos afectados. La provincia pero también. le cuento, no. Ahí hay un detalle muy especial. A ver. Prefectura del Oro, cuando estuvo en pandemia, no gastó más dinero, ahorró dinero, porque todos los programas sociales que Prefectura del Oro tenía que ejecutar, dejaron de ejecutarse. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa plata se la utilizó en una pantalla de televisión, se la utilizó en una remodelación de un edificio. Dígame usted si en pandemia usted hubiese preferido comprar comida o comprar maquillaje. Respóndame. No, lo que pasa es que yo la voy a poner en jaque a usted. No, hay Respóndame. competencia. Sí, yo le voy a poner en jaque a usted. Dígame usted, usted en pandemia hubiese preferido comprar alimentos o maquillaje. ¿Y ahí cómo justifica? Respóndame mi pregunta. ¿Cómo usted le dice a Contraloría, sí, ¿sabe qué? Yo tenía estos recursos, pero me puse a hacer otras cosas que no son mi competencia, pero quería ayudar? O sea, ¿qué no es competencia? ¿Es competencia de la prefectura comprar alimentos? No. Es competencia del Oro generar alimentos. Yo no le he dicho comprar alimentos. Me dijo comprar. No, yo le estoy hablando a usted. Y usted el edificio, como persona. Y si me pregunta, el edificio usted como sí persona. necesitaba una remodelación. No sé si de Mire, tal nivel o yo no, recibí sí los documentos de Prefectura del Oro donde costaba $550,000 remodelarla. Se gastaron $1,500,000. Y el otro tema, cambiaron vidrios que no tenían que haber sido cambiados. ¿Sabe qué tenía que tener mantenimiento? Solamente el faldón inferior. El aire también, que no sí valía. tenía problemas. El aire yo lo dejé comprando. No valía el aire. Por supuesto, Discúlpeme, no yo valía. fui 3,000 veces a la Yo lo sé, prefectura. no valía, yo lo dejé comprando y 20 días después de que yo salí, empezó a funcionar. ¿Por qué? ¿Usted cree que un aire de esa magnitud, de un edificio de 5 pisos y de 30 años de edad, se construye en 20 días? Eso lo dejamos haciendo nosotros. Yo lo dejé contratando. Esa es la verdad. ¿Y por qué no se publicó eso? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué voy a publicar que yo he cumplido con mi función? No tiene lógica. Porque Cindy. queda la sensación, el sinsabor de que no se hizo. Yo me estoy enterando ahora por usted. Sí, pero que yo tenga que gastar en una publicación para decir cumplí con mi trabajo, para mí es absurdo. Esa es la diferencia. Usted está acostumbrada al pensamiento del político tradicional. Yo estoy acostumbrado al empresario que optimiza los recursos y que jamás se gastaría en pandemia $1,500,000 en la fachada de un edificio cuando el centro médico está cerrado, en plena pandemia. ¿Qué se hizo mal dentro de su administración? Yo como ser humano, como ser humano, no voy a decir que todo se hizo bien. Hoy en día, con más madurez, más aplomado probablemente, reconozco que como ser humano estamos expuestos a cometer errores. Pero también tenemos la nobleza de reconocer esos errores y querer corregirlos, compensar y enmendar esos errores. Por ejemplo, en algún momento mucha gente criticó que yo haya traído un polaco a trabajar a la prefectura. Cubano. Y le voy a decir algo. Hoy en día, en Prefectura del Oro, hay más personas de otras provincias. Ojo, hay una directora que es de Guayaquil, de más provincias. Pero sin embargo, hoy no se dice nada. Pero cuando Esteban Quiroga trajo un polaco que generó 14,000 fuentes de empleo. ¿Por qué trajo un polaco? Ahí se criticó, porque el polaco era un ingeniero mecánico graduado en Bordeaux, con honores, especialista en temas de desarrollo productivo. ¿Y sabe por qué sabe por qué vino el polaco? Porque el señor, voy a decir nombre y apellido. El señor Javier Marín, hoy
gerente zonal de la compañía Agripac, yo le ofrecí que venga a trabajar conmigo. Y cuando él le dijo a Agripac, me voy a trabajar a la prefectura del Oro, Agripac le triplicó el sueldo. Entonces, cuando ya se iba a nombrar a Javier Marín, el nombramiento estaba firmado. Javier dijo, Esteban, no lo puedo aceptar porque me han mejorado las condiciones. Y yo dije, bueno, vamos a buscar a quién. Y buscamos a quién y apareció este perfil, que yo lo conocía a él desde varios años atrás y sabía cuál era sus capacidades. Entonces le dije, bueno, este orense prefirió mantenerse en Agripac. Yo invité a este polaco y las consecuencias fueron positivas. Pero muy probablemente yo debía haber buscado o ahondado más dentro de la provincia de quién más puede ser. Por ejemplo, hoy en día yo le puedo dar el perfil de Francisco Minucci, el que fue director del MAGAP. Una excelente persona para ser director de desarrollo productivo. Economista, entonces, si hablamos de ciertos errores que usted los ve ahora desde otra perspectiva por la madurez que usted me dice que se ha alcanzado, podemos decir que se refiere entonces a la contratación de personas de otro lado que no son de acá de Machala, no importa si de otro país, de otra provincia, simplemente no eran de acá de Machala o de El Oro. ¿Eso lo podemos definir eso como un error? Eso puede haber sido un error, pero ojo, que yo le hablo del tema puntual del polaco. Pero, por ejemplo, a mí me criticaban que yo haya traído a Paul Hernández desde otro lugar, cuando él es nacido aquí en El Oro y vive en Las Brisas. Me criticaban que Paul Hernández no tenía por qué haber traído gente de Guayaquil a trabajar acá. Pero Paul Hernández es hoy el secretario de la prefectura. Pero hoy no se lo critica. Esa es la diferencia. Oye, ¿y por qué cree que antes sí y ahora no, desde lo que usted me está diciendo? Bueno, ya eso es percepción porque se ha intentado... cuando yo entré a prefectura, recuerde que yo hice un cambio de 18 años de una administración. Y que había mucha gente que tenía un modus vivendi sobre esos 18 años de administración. Y que obviamente estaban sumamente dolidos de que venga decían un niño o un muchacho de 35 años a ser prefecto. Yo fui el prefecto más joven de la historia de esta provincia. ¿Cuántos años tenía? 35 años cuando fui elegido y 34 cuando fui registrado como candidato. Vea eso. Oiga, le comento, tengo acá, hace unos días le comentaba a una amiga que iba a hacer el estreno de En Jaque con usted. Entonces me decía... No me respondió si usted compraría maquillaje o comida, por si acaso. La periodista, no se me olvida. La periodista soy yo, economista. Bueno. Invíteme a su programa, encantada. Pero usted me ha invitado a un diálogo, me ha invitado a un programa de diálogo. Y yo estoy dialogando con usted. Y yo dentro del diálogo usted no me responde. Diálogo, un diálogo. A ver, economista, pregunta que realmente no es netamente mía, se la traslado de una amiga mía, de Estefanía Romero, también conocida suya por el medio. Me dice ella, se habló mucho cuando el economista estaba en funciones de que de la religión, de que tenía otras actividades dentro de la vida religiosa, que era santero. Pregúntale, de cajón, ¿qué podemos decir respecto a este tema, economista? Mire, yo soy católico, ¿ya? Bautizado, soy consagrado a la Madre Dolorosa y creo que siempre seguiré siendo católico. Sin embargo, yo soy amigo de varias personas que están en distintos tipos de religiones, pero eso no me hace a mí, por eso yo soy amigo de evangélicos, eso no me hace evangélico. Un doctor en teología, que él era evangélico, era uno de mis asesores cuando yo estaba en prefectura. Y mucha gente no lo sabía. ¿Por qué yo necesitaba un asesor? No, es necesario. Ahí sí yo coincido un asesor espiritual. Plenamente que necesitan asesores espirituales. Los políticos en distintas áreas. Correcto. En las áreas que uno cree que las que tiene falencias. Correcto. Pero no es que yo tengo falencia espiritual, pero siempre era necesario que una persona le diga, oiga, economista, acuérdese que usted solamente es un prefecto. Porque muchas de las veces las autoridades... para aterrizarlos. Exactamente. Se van. Eso era necesario. Hay gente que se eleva y se pierde. Cuidado porque la caída es fuerte. Exactamente. Y de repente el ego los convierte en personas que se creen inalcanzables, en personas que se creen invulnerables. Y de hecho muchas personas, justamente por esos abusos, terminan teniendo consecuencias. Correcto. Entonces para mí era necesario que un teólogo me diga, Esteban, y el teólogo era bien, lo que me gustaba de él era que era bien pragmático, ¿no? Él me ponía un extracto de la Biblia donde él iba viendo lo que yo iba haciendo durante la semana. Ajá. Y él me decía, Esteban,
me ponía el extracto de la Biblia y me decía, los pies siempre sobre la tierra. Los pies siempre sobre... Tú eres un ser humano más, tú eres solamente un prefecto. Y etcétera, etcétera. Y eso era sumamente importante para mí. Pero obviamente la gente de alguna manera intentó socavar o menoscabar la imagen de Esteban Quiroga. Yo soy católico, soy consagrado a la Madre Dolorosa y esa es la religión que practico. Yo voy a misa, comulgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, despejada entonces la inquietud. Economista, sí 88, ya no lo vemos a usted tan activo, ya no lo vemos a usted allí como cuando fue aquel momento tan importante dentro de su vida y queremos saber entonces qué sucede Mire, o qué sucedió con C88. Alguien me comentó, es que ya no es de Quirola, ahora es de Romazo. Entonces yo dije, bueno, ya no es de Quirola. Cuando entreviste a Romazo le pregunto. Ese es el problema, que la gente cree que los partidos políticos tienen pertenencia y que los partidos políticos tienen una pertenencia de que Quirola es el dueño del partido. El otro día yo tuve una reunión muy particular con un grupo de personas. Y me decían, pero usted es el dueño del partido. Y yo decía, Dios mío santo, yo trabajé tanto en generar un movimiento político que justamente albergue esa sed que tiene la gente de tener un partido político en el cual no es piramidal. Piramidal es el que está arriba, ese ordena, manda y ejerce poder sobre todos los demás y los demás acatan. Sí, 88 nunca va a ser eso y ojalá nunca sea eso después de que nosotros ya no estemos. Sí, 88 nace como el anhelo del ciudadano de tener un movimiento político donde puede acercarse, puede opinar, puede participar, puede inclusive discrepar. En otros partidos usted discrepa, y mírenlo en la asamblea, discrepo, expulsado. En un partido usted dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser candidato. Ese man pone la pata porque puede ser candidato y no, que el candidato es el de acá, el que manda. Esa es la diferencia. El C88 no se maneja como un partido político piramidal. C88 es un movimiento y de hecho, ¿por qué es el número 88? Si usted coge el 88 y pone el uno detrás del otro, es igual. Si usted cambia los números, es igual. Si usted vira los números al revés, es igual. Son un infinito también. Exactamente. Son dos infinitos, uno al lado del otro. Tienen dos ochos porque el uno habla de igualdad entre varón y de mujer. Ya. Es el infinito. Como sea que usted los cambie, da igual. Si usted pone la derecha en la izquierda o la izquierda en la derecha, da exactamente igual. Sigue siendo 88. O sea, el número tiene toda una filosofía detrás de esto. Sí, yo lo recuerdo. No en un inicio usted me explicó que iba conectado con el cuerpo, que era la máquina... Eso me dijo, tengo el video, no me haga buscar. Búsquelo, eso me búsquelo. Dijo. ¿Conexión con el cuerpo? No. Me dijo me dijo que era con la mente, el corazón. Y yo dije, bueno. Lo que yo sí le puedo decir es que... ¿Quién soy yo para jugar? El 88 tiene toda una filofilosofía de igualdad. Bueno, y ese es el problema con los partidos políticos. Economista, pero todavía no me dice que usted sigue siendo del C88. Yo soy fundador del movimiento C88. Ya. Y los que estamos en el movimiento C88 siempre buscamos mantener esa filosofía. Aldo Romazo fue una persona que cuando me preguntaron, ¿vas a sacar candidatos a la asamblea? Yo dije, no. ¿Y por qué? Hay que participar. No hay que participar. ¿Y por qué no? Porque yo no estoy de acuerdo con la asamblea, pues si la asamblea es probablemente la institución con menor credibilidad del Ecuador. ¿Cómo yo le puedo decir a una persona, oye, anda a la institución con menor credibilidad del Ecuador? ¿Y nunca usted aspiró a llegar a la asamblea? No. A mí me lo han propuesto un montón de veces. Y me han preguntado, Esteban, ¿qué? No. Yo podré ir a la asamblea tal vez cuando tenga unos, no puedo decir 98 o 99 años, porque don Esteban tiene 97 y está más activo que muchos de nosotros. Ya ves. Pero yo iré a la asamblea cuando yo ya no tenga esa capacidad física de activar o de ser ejecutivo, sino que ya simplemente mi actividad sea un poco más mental y pueda estar sentado 8 horas escuchando con paciencia a un montón de gente que dice o que no dice, bueno, o que critica o no critica. Pero sí me explico, cuando usted es muy activo y yo que soy considerado hasta adicto al trabajo, ¿cómo me va a sentar usted 8 horas en una asamblea a escuchar barbaridades? No estoy diseñado para eso. En algún momento me dijeron, Esteban, pero hay que hacerlo por estrategia para participar. No estoy de acuerdo con tu estrategia. Mucha gente me dijo, Esteban, pero tú ya fuiste precandidato a la presidencia de la República. ¿Te interesa ir a la presidencia de la República? La Asamblea te da un ámbito nacional.
Yo le digo, sí, es verdad, te da un ámbito nacional y tal vez en algún momento, como un escalón hacia la presidencia de la República, yo podría considerarlo. Pero si usted me pregunta a mí, ¿quiere ir a la Asamblea? No quiero ir a la Asamblea. Se me adelantó el tema presidencia. Cerremos el de Aldo. Entonces, cuando Aldo le dijo, Cuando queremos Aldo me tener dijo- candidato, usted dijo Cuando no. Aldo me dijo, quiero ser candidato, yo me acerqué donde Aldo y le digo, a ver, Aldo, yo soy clarito. Y le pregunto, ¿por qué quieres ser asambleísta? Y él me dijo, Esteban, 2 razones. Cuando yo estuve al borde de la muerte, porque él tuvo una cirugía y estuvo al borde de la Sí, me muerte, acuerdo. hubo mucha gente que me ayudó y que me ayudó sin yo siquiera conocerlos. Hoy yo quiero desde la asamblea ayudar a gente que yo ni siquiera conozco, pero que yo puedo hacer algo por ellos. Le dije, y la segunda, ya con la primera era suficientemente válida para que yo acepte, ¿no? Ya. Y la segunda me dice, yo tengo un legado de mi padre. El padre de él fue político, gobernador, senador, entre otras cosas. Ujú. Y a mí me gustaría dejar ese legado que dejó mi padre también en la provincia del Oro y dejarle ese legado que mi padre me dejó a mí, dejárselo yo a mi hijo. O sea, los dos motivos por el cual él Eran válidos y eran buenos. totalmente válidos. Y yo le dije, así como yo le dije, gordo, dime la plena, le dije, gordo, yo me veo obligado a ayudarte. Ya. Y por eso tuvo Y por eso, ciertas apariciones y luego lo dejó. y por eso, no, siempre estuve. Lo dejó solo. No, siempre estuve. Lo vi recorrer Yo solo. estuve con él, la estructura de nosotros, yo llamaba permanentemente, apoyé los camiones en los que él salía a hacer campaña, eran de mi propiedad. Los cireles con los que se imprimieron eran de mi propiedad. El audio con el que se hacía la propaganda era de mi imagen? Era de mi propiedad. Mi imagen estaba en todas las pancartas. Me dijo, Esteban, yo quiero que ellos sepan que tú me estás apoyando. Te puedo poner en la foto. Ponme. Que puedo decir que somos un equipo contigo. Vamos. Aldo es parte del equipo de Quirola porque la gente sabe que nosotros, cuando vamos donde la gente, hablamos con la verdad. Que si bien es cierto, también le dije, ojo, pon atención, porque cuando tú estés en la asamblea, cuando tú estés de candidato a la asamblea, es muy importante que tengas un candidato a presidente, porque la votación del presidente termina jalando al candidato a asambleísta. Y él me dijo, sí, estoy consciente. El momento que usted a mí me dice, pero usted no apareció, recuerde que yo fui precandidato a presidente. Sí. Y yo no aparecí hasta cuando cedí el espacio para que Álvaro Noboa sea candidato a presidente. En ese momento yo no aparecí, porque obviamente estaba en temas que me competían a mí. Pero de ahí en adelante yo estuve permanentemente. ¿Qué pasó realmente con ese tema de la aspiración a la presidencia suya? Porque ni siquiera se lo vio venir, o sea, no hubo una pre-campaña acá en territorio, sino que lo vimos ya de lleno en medios nacionales anunciándolo. ¿Cómo fue esta decisión? ¿Ya lo había pensado? Yo siempre me he venido formando desde los 17 años para llegar a una presidencia de la República. ¿Todavía aspira actualmente a llegar a la presidencia? Sí, yo voy a llegar en algún momento a ser candidato a la presidencia de la República y espero ser presidente de la República. Dígame si la provincia del Oro no merece tener un presidente de la República. Por supuesto que sí. Por supuesto no sé que si lo es merecemos. usted, pero sí lo Y merecemos. probablemente tiene que llegar un presidente de la República de la provincia del Oro para que se haga la carretera Guayaquil-Machala. No. Y esa es No la coja de caballito de batalla. No, yo lo he dicho siempre. Eso es algo que tiene que hacerse. Y yo jamás, y yo sí condeno la acción que tuvo la administración anterior de haberle quitado a la prefectura del Oro la potestad de la vía Machala-Río 7, porque si yo la hubiera tenido, hoy, al menos ese tramo estuviera hecho de 4 carriles. Pero bueno, ahí está el tramo también, me recuerdo claramente la postura que usted tenía para la concesión Río 7 Huaquillas, pero mire que la solución no era detener el trabajo, ni dejar de cobrar el peaje, porque ni lo uno ni lo otro funcionó. Ahí está, estuvimos sin pagar el peaje y con el trabajo detenido. Es que no se hizo nada al final. Correcto, pero es que la solución era que se tire abajo la concesión. ¿Por qué? Porque la concesionaria recibe 14.5 millones de dólares todos los años por hacer nada. ¿Pero sabe cuánto le cuesta al Estado dar por terminado ese contrato? Lo que pasa es que es nulo, no es que es dar por terminado, es nulo. Es nulo por incumplimiento. varios vicios. Primero, usted no puede hacer una concesión sobre un contrato vigente. Y le recuerdo que Envial tenía un contrato vigente.
Segundo, ¿cómo puede ser posible que una concesión no haya sido cuestionada cuando existe el gerente de esa compañía, fue sindicado, fue juzgado, fue sentenciado? ¿Usted se acuerda cuando se hablaba tanto de que decían que dio medio palito? ¿Se acuerda de eso? Ese medio palito viene de la concesión Río 7 Guaquillas, pues. Entonces, ¿cómo es que se habla a nivel nacional de medio palito y aquí todo el mundo se queda callado y nadie dice nada? Explíqueme eso. ¿No es cuestionable la concesión? Otra cosa, usted ¿Pero no por qué puede... no se cuestionó en el inicio? ¿Por qué no se cuestionó cuando Siempre se cuestionó. recién se estaba elaborando el contrato? Siempre se cuestionó. Yo voy a criticar muchísimo eso. Yo estuve cuando Jorge Glass empezó a hablar del tema y yo les dije, señores, aquí hay un error. Ustedes no pueden regalar 14,5 millones a una concesionaria cuando el estudio dice que ese peaje genera suficiente para construir la vía desde el primer año. No pueden ustedes usufructuar de los fondos de La Paz. Acuérdense que la parte que viene desde Santa Rosa, mejor dicho, la parte que se arregló desde el mismo Guaquillas hasta Santa Rosa y desde Santa Rosa hasta Tillales, fue hecho con fondos de La Paz. Nadie puede usufructuar de los fondos de La Paz. Usted no puede hacer una concesión sobre dinero internacional. Es otro motivo de nulidad. Entonces no es que cuánto le cuesta, no, es nula. No, yo he revisado el contrato y usted también lo ha revisado. Yo he revisado la concesión de cabo a rabo. Y de hecho lo hemos hecho con varios abogados, lo hemos hecho con varios especialistas en temas de concesiones, y solamente con el contrato vigente ya la concesionaria tiene que aceptar la nulidad sin compensación alguna. Y de hecho es la concesionaria quien ha recibido 14,5 millones de dólares al año, la que tiene que devolver dinero al Estado por no haber ejecutado los trabajos. ¿Va a tener este tema dentro de las propuestas o los planteamientos cuando ya lo veamos de lleno No, porque a mí no me gusta ser demagógico. Todos sabemos que el que hable de la vía Guayaquil, que va a solucionar, está mintiendo, porque eso es un tema estatal. La prefectura no tiene nada que ver con eso. Si hubiésemos tenido, como antes, la competencia, ahí sí. Pero hoy en día es un tema estatal, es un tema del presidente, del ministro de Obras Públicas, que sí, que Prefectura del Oro puede ir con los alcaldes en unanimidad, pedir, exigir, etcétera, etcétera, es otra cosa. Pero de que Prefectura pueda hacer algo al respecto, todo aquel que le nombre a usted el tema de la vía Guayaquil, usted ya sabe que es un mentiroso. Economista, antes de llegar a la parte final, eran 30 minutos, no sé, yo creo que ya nos hemos excedido, pero hay que preguntar, desde su perspectiva, ¿qué considera usted que la administración actual en la prefectura ha hecho bien? ¡Qué cruel! Mire, yo no me pongo a buscar o a indagar, pero si usted me dice qué ha hecho mejor que nosotros, nada. Las carreteras son de mala calidad, los proyectos de desarrollo productivo, cero, los proyectos de riego nuevos, cero. Maquinaria, yo compré 10 millones de dólares, ellos han comprado una máquina. ¡Una! ¿Qué han hecho mejor que nosotros? Pintar murales, en eso sí son campeones. Usted también pintaba. No, señorita. Yo Usted jamás dejaba unas vallas bien bonitas. No, señorita. Ya están ya No, viejitas, señorita. pero eran No, bonitas. Full no, color. señorita, no es verdad. Cuando yo ponía vallas, eran de programas turísticos y ninguno decía Quirola. Enséñeme una Oye, pero foto. si hasta en los boogie boogie decía No, señora, Esteban Quirola, jamás. sí decía. No decía, no se invente. Oiga, no me decía. invento. Yo la reto a que usted me enseñe una foto De los boogie boogie. de un boogie boogie que no sean de los míos. Ojo, yo tengo 6 de mi propiedad y Prefectura tiene Ya me 12 va a de su decir propiedad. entonces que los que yo vi eran los suyos. Pero por supuesto. Y fíjese que los míos son marca Polaris y los de Prefectura son de otra marca. Bueno, entonces no habían valla. Olvidémonos de los boogie boogie. No habían vallas. Eso sí, en pintar vallas, manchar paredes y despilfarrar dinero, ahí sí, eso es lo mejor que saben hacer. Economista, ¿quién va a ser su candidato alcalde acá en Machala? Fíjese que al momento nosotros tenemos una alianza con el Movimiento Reto, que es un movimiento nacional del cual yo también soy fundador, y estamos planteando tener un candidato propio. Sin embargo, no descartamos alianzas con algún candidato a alcalde que tenga al menos el compromiso de trabajar por la gente.
que puede ser alguien que ya haya sido alcalde, pero que de alguna manera intente reenfocarse y visualizarse en servir a la gente y que junto con prefectura se dediquen a lo que ya le dije, generación de empleo. ¿Qué pasa con el señor Luis Gaibor? ¿Sigue siendo Mi parte? pana, con Lucho, toda esta semana hemos estado en distintos diálogos con Luis Gaibor. Hay mucha gente que es detractor de Luis Gaibor. Sin embargo, cuando usted va a las encuestas, Luis Gaibor aparece en todas las encuestas. ¿Encuestas de quién? Yo tengo que preguntar. Yo ¿Con le digo, datos, con mire, fuentes de dónde? Mire, todas las encuestas. Aquel que le diga que hizo una encuesta y Luis Gaibor no fue nombrado, le está mintiendo. ¿Sigue siendo de C88 Luis Gaibor? Luis Gaibor nunca fue naturalmente de C88. ¿Le prestó al partido? Sin embargo, Luis Gaibor fue alguien que C88 impulsó a que llegue a concejal. Y yo quiero decirle algo. Esa es la diferencia del partido. Cuando el movimiento C88 no dice, no, Luis Gaibor es de mi partido, nosotros lo hicimos, él se debe a nosotros. No, señor. El partido fue el medio para que esta persona salga a servir al ciudadano. Que si el ciudadano dice que cumplió o no cumplió, eso es escrutinio público, eso es responsabilidad de Luis Gaibor cumplir con lo que ha ofrecido. Cumplir, pero de que el movimiento se ponga en un plano de no, Luis Gaibor es de Luis Gaibor. El C88 solamente es un móvil para llevar a las personas a un lugar donde están en la obligación de servir al ciudadano. Si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si lo puede hacer mejor que cualquier otro que quiera elegirse o reelegirse, ya es escrutinio público. Y yo no opino directamente en esos temas. Bien, estamos llegando a la parte final. Economista, gracias infinitas. Debo de preguntarle cómo se ha sentido. ¿En jaque? ¿Jugando libremente? No. La idea de esto es tener un diálogo, no la entrevista formal, rígida, seria, no. Sino más bien tener una tertulia y hablar de varios temas y yo creo que hemos cumplido con ese objetivo. Usted sabe que yo siempre le he dicho, a mí me gustan sus entrevistas porque usted no es una entrevistadora pasiva. Usted es una entrevistadora que va, que busca, que hinca, pero que no me responde. Porque la entrevistadora soy yo. Muchísimas gracias, economista. De verdad, gracias infinitas. Bienvenido siempre. Espero reencontrarnos en una próxima ocasión y siempre, siempre, siempre será bienvenido. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que nos acompañan. Un gusto haber compartido con ustedes esta entrevista. Buenas tardes. Al final están los auspiciantes con toda la información. Muchas gracias a todos.